Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Pues de lo que dice Calderón de ya siéntese señor, no es más que una salida fácil, ramplona, a una denuncia pública, puesto que la ha generado el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, desde Oaxaca. Si bien a Calderón le llega información de primera mano porque la tiene, pues no es gratuito que se haya ido a España a residir en Madrid, ahora empleado de jeques árabes. Es otro más en fuga, aunque en redes sociales eso casi no se dice. ¿Por qué se fue a España? ¿Por qué dejó aquí a su familia, obviamente, la diputada Margarita Zavala, pues con una finalidad de que le cubra las espaldas? Y ya checando el material, el contenido de lo que dijo Adán Augusto López Hernández, pues Calderón lo que hizo fue poner tierra de por medio. Por más valentón que parezca, sabe que está en la mira. La justicia puede tardar, pero el que la hizo la paga. Así dijo Adán Augusto López Hernández, el que la hizo la paga. Y eso, por supuesto, a Calderón le encendió los focos de alerta. Y aunque ha sido un tanto bravucón en sus declaraciones que los medios recogen inmediatamente, la verdad es que lo que dijo Adán Augusto, mire, Adán Augusto López Hernández no es nada más el titular de la Secretaría de Gobernación, es el segundo al mando del gobierno federal y es el encargado de la política interior y es el encargado de abordar temas de carácter jurídico, legislativo, como lo hace en estos recorridos, que lo ha querido parar incluso Monreal, pero Calderón no tiene mucho que hacer frente a una denuncia que se está integrando. Y esa misma presión se seguirá integrando y seguirá fuerte, porque creo que Calderón sabe que él y Peña Nieto son los más proclives a entrar a algún centro penitenciario por denuncias que no prescriben, no han prescrito. Las de Peña Nieto, vamos, no van a prescribir en el corto tiempo. Y las de Calderón, pues los expedientes hasta donde sabe, hay dos. En la Corte Penal Internacional, en La Haya, Países Bajos, pero es en Holanda, donde reside ese organismo internacional. Le doy la información, mire, la denuncia contra Calderón en la Corte de La Haya, lo dio a conocer Adán Augusto allá en Oaxaca. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, insistió ayer que sí hay una denuncia contra el presidente Felipe Calderón y está radicada en la Corte Penal Internacional. El brazo de la justicia tarda en llegar, pero llegará, expresó el funcionario al intervenir en el foro La participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, donde estuvo acompañado del gobernador electo Salomón Jara Cruz. La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, es un tribunal para juzgar crímenes internacionales graves como la guerra, el genocidio y los de lesa humanidad. Se basa en el Estatuto de Roma, que México firmó en 2000 y ratificó en 2005. La declaración de López Hernández es una nueva variante sobre el mismo asunto. La semana pasada, el titular de Gobernación mencionó por primera vez la denuncia contra Calderón y poco después se desdijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio Calderón desmintieron entonces la versión. El funcionario indicó ayer que la querella está en integración en la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional. Seguramente va a haber justicia todavía en este caso y en otros temas, subrayó. Es parte de lo que dijo. No olvidemos quienes intentaron o sí militarizaron al país, pues fue Felipe Calderón. Felipe Calderón pues refutó a Adán Augusto López Hernández con esto que declaró. No hay investigación en La Haya. Bueno, infórmese antes de hablar. Para mentir se requiere talento, dijo el expresidente al secretario de Gobernación. Talento. Está en España, prófugo, y pide talento. Y para mentir, dijo Felipe Calderón que no tiene ninguna investigación en su contra. Infórmese. Bueno, rápido y furioso. El plan Mérida. Hay muchas cosas en este tema que que van a ser obviamente tomadas en consideración respecto a esos hechos que se mencionan. Calderón está denunciado ante la Corte Penal Internacional
y ahora tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias esta investigación. No se la está haciendo un líder político cualquiera, esto lo dice Adán Augusto López Hernández desde allá, desde Oaxaca. Aquí está esta parte donde declaró Adán Augusto López lo que sucede. Y Calderón, bueno, Felipe Calderón Hinojosa se encuentra de alguna manera, ya puso tierra de por medio, se puede presumir que puso tierra de por medio y que ya se peló a Madrid, donde reside ahora, Madrid, España. No está en México. Eso también no se ha dado a conocer mucho, como que no les interesa, pero lo que interesa, mire, así lo declaró Adán Augusto López Hernández. Que quienes sí intentaron o militarizaron al país, pues fue Felipe Calderón. Ahora no quieren acordarse muchos de aquella mañana del 6 de diciembre del 2006, en la que Calderón instruyó al ejército mexicano a que iniciara una absurda guerra en contra del crimen organizado, y perdieron la vida muchos de nuestros soldados, muchos militares que fueron enviados a una guerra a la que ni siquiera conocían el territorio, porque no trabajaron o no los instruyeron a que fueran a los estados o a los municipios donde estaban destacamentados. Y si a eso le sumamos que en lo que es un crimen de lesa humanidad, armaron el crimen organizado. Hay una operación que todo mundo conoce que se llamó Rápido y Furioso. Fue un acuerdo con el gobierno americano para que determinado armamento, que era el más sofisticado, tuviera un chip de geolocalización, y de manera subrepticia, dijeron, lo iban a entregar a las bandas, al crimen organizado, y con ese chip podían localizarlos, pero resulta que no lo hicieron así, y sí entregaron las armas al crimen organizado, pero se les entregaron sin geolocalizador y sin una estrategia. En pocas palabras, les vendieron el armamento a las organizaciones criminales y le causaron la muerte a muchos, miles inocentes, no nada más integrantes de las Fuerzas Armadas. Ese es un crimen de lesa humanidad. Por eso está detenido Genaro García Luna en los Estados Unidos y sujeto a proceso. Y aquí les digo, porque después se malinterpretan las cosas, y a ustedes se los digo, sí hay desde luego una denuncia penal internacional presentada en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda, en contra, entre otros, de Felipe Calderón Hinojosa. Por eso nosotros hemos sostenido que el brazo de la justicia tarda en llegar, pero que llegará. Y que quienes la hicieron tengan la seguridad que la van a pagar, porque ya el número 2 del gobierno está detenido. Pues ahora tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias esta investigación, esta denuncia que está presentada, como ya les dije, en la Corte Penal Internacional. Para serles más preciso, les voy a dar el dato. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, y sabemos que está en periodo de integración o están allegándose todas las pruebas suficientes. Entonces, pues seguramente va a haber justicia todavía en ese y en otros temas. Pues entre tanto, pues nosotros vamos a seguir construyendo la reforma en los demás estados. Bueno, eso es parte de lo que declaró Adán Augusto López Hernández allá en Oaxaca, en un evento donde, pues sí, prácticamente se da una información respecto a lo que es la reforma constitucional al artículo 5, que permite la presencia de las fuerzas castrenses en el país hasta 2028.
y dio las explicaciones y todo, pero me llamó mucho la atención, tengan la certeza de que habrá justicia. ¿Esto qué indica? Esto indica si eso lo dice Adán Augusto López Hernández, es que está en ese tema. Vamos, no es que lo tenga así como una prioridad, pero de que, bueno, no le puede hacer nada o no le han hecho nada en el país. Bueno, eso sí lo sabe Felipe Calderón, por eso muy bravucón en las redes sociales, pero se encuentra fuera del país. No se ha dicho que está, se dio a conocer públicamente, ahora trabaja para los Emiratos Árabes y su lugar de residencia está en España. Vamos, los españoles, mexicanos españoles exiliados, donde, bueno, pues en el país donde se dieron pingües beneficios económicos, pero a raudales, no fue cualquier cosa. Eso también se debe tomar en cuenta. Allá tienen muchos amigos en España. Se sentían españoles, siempre se han sentido diferentes al resto de los mexicanos y mexicanas. Entonces, Felipe Calderón obviamente tiene el respaldo del Partido Acción Nacional, de conventócratas, de medios de comunicación, de políticos, no solo del PAN, sino del PRI, tiene el apoyo de Salinas, tiene el apoyo de Diego Fernández de Ceballos, tiene abogados, hombre, que le van a poder ayudar. El juez Moro, el mismo que, pues en su momento metió tras las rejas al hoy presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. O sea, tiene buenas agarraderas. Aparte de que el Poder Judicial en este país todavía no acaba de surgir como un ente de justicia para todos. Todavía tienen justicia selectiva. Y Felipe Calderón puede que tarde el brazo de la justicia, pero va a llegar. Es confianza en una persona que desde que llegó ha mostrado oficio. Sí, disposición al diálogo, pero hay otras ocasiones en que el diálogo no sirve para nada. Y eso lo sabe Adán Augusto López Hernández. Entonces, que diga, esto va a seguir, esto indica que hay una integración del expediente y que el secretario de Gobernación está atento a esos expedientes que integra la averiguación de la Corte Penal Internacional. No, bueno, pues Felipe Calderón, no, es que no le van a hacer nada. Bueno, tiempo al tiempo. No ha terminado el sexenio, sigue siendo el secretario de Gobernación quien lleva estos temas espinosos y que les ha calado mucho, a tal grado que meten al mismo Ricardo Monreal a aventarse en contra de Adán Augusto, y él lo sabe, pero no es alguien que actúe con la víscera, sino alguien que pensante, de manera inteligente, bueno, un toquecito para que no se nos vaya a escamar y cuando llegue el momento, pues ya entre a donde pues corresponde. Una denuncia de esta naturaleza, por supuesto, que implica prisión. Ya veremos lo que sucede, pero por lo pronto, a salto de mata no anda Felipe Calderón, eso es cierto. Pero de que lo tienen en la mira, y lo tiene Adán Augusto López Hernández. Y si lo tiene Adán Augusto López Hernández, lo tiene el presidente. Pueda usted pensar, no le van a hacer nada. Espérese. Como dicen en el rancho, espérese a las de harina y verá. ¿Verdad? Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.